Buenos días, hermanos. Gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad que nos brinda para estar aquí en medio de ustedes y ser bendecido en medio de ustedes. Gracias de antemano por su acogimiento, por su cariño y gracias a Dios porque nos permite pues en otro lugar del planeta conocer otros o muchos de sus hijos que sabemos que al lugar donde vayamos o en casi todo el mundo vamos a encontrar hombres y mujeres que hablamos el mismo lenguaje, que alabamos al mismo Dios Todopoderoso. Gracias a Dios por eso. Como ya la mayoría lo saben, mi nombre es Antonio Liscano, soy pastor, me acompaña pues mi esposa Rosa, ¿sí? Entonces la rapté de un jardín, ¿sí? Entonces Rosa. Y bueno, y los demás como ya fueron presentados también, el hermano Julián de aquí, nuestra hija Rosa y también nuestra hermana de aquí, de la tierra de ustedes. Venimos nosotros de Venezuela. Allí nosotros residimos en la ciudad más al sur del país de Venezuela, en el estado Bolívar. Somos de la ciudad de Puerto Ordaz. El estado Bolívar, que es el estado más grande de Venezuela, limita con Brasil, limita con Colombia y limita con la Guyana Esequiba. Entonces nuestra ciudad de allí se llama Puerto Ordaz y está a unas 12 horas por vía terrestre con los límites con Brasil. Como dije al principio, soy pastor de la Iglesia Bautista Bethesda, pastor por 23 años allí en la iglesia. Es la única iglesia del cual he sido pastor. La iglesia tiene una edad de 30 años, ¿sí? Constituida como iglesia. Hermanos, la razón por la cual estamos aquí, en primer lugar, es para atendiendo una invitación de hace ya un año de nuestro yerno y de nuestra hija para que viniéramos a visitarle, pero por razones del ministerio, del pastorado, no habíamos podido venir. Pero llegándose el tiempo y la oportunidad para venir, esta visita aquí a México tiene también un doble propósito. Queremos compartir con las iglesias en el cual Dios abra las puertas, como en este caso, la iglesia en este lugar, para compartir en primer lugar de lo que estamos haciendo como iglesia en aquel lugar. Desde que comenzamos como iglesia y antes de quedar como pastor, trabajando juntamente con el misionero fundador de la iglesia, estábamos orando porque Bethesda se fomentara como una iglesia misionera, una iglesia fundadora de iglesia. Por esa razón comenzamos a orar y después de un tiempo comenzamos esta labor, proyectándonos a otros lugares de allí mismo alrededor de Venezuela para fundar otras obras. También vimos la necesidad de preparar nuestros obreros, aquellos hombres que se encargaran de las nuevas iglesias que queríamos fundar, y comenzamos también con ese trabajo. Entonces, juntamente con el misionero estábamos trabajando allí, él en la formación de obreros y yo en el pastorado, pero mano a mano trabajando en el mismo ministerio. Viene el hermano misionero ya hace unos años, él regresó a su país y está en otro país también haciendo lo mismo, fundando iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, en este tiempo Dios nos ha permitido plantar varias misiones.
De esas varias misiones, 3 de ellas ya son iglesias constituidas con obreros a tiempo completo, con su pastor y su familia a tiempo completo, 3 de ellas. Traíamos una información visual, pero también la traigo hablada en este caso y es lo que quiero transmitirle. Hablando de estas 3 misiones que ya son iglesia, una está en la capital del estado donde residimos, a 1 hora aproximadamente de la iglesia a esa iglesia que ya tiene unos casi 20 años, ¿sí? Allí comenzamos a trabajar como una misión hasta que se constituyó en una iglesia. En otro lugar, en un estado vecino al nuestro, allí comenzamos otra misión. Ese queda a 1 hora de la iglesia, en este caso más al sur. También allí tiene unos 12 años, 13 años que comenzamos esa misión. Es una de las que ya es una iglesia constituida. Un poco más allá, a 2 horas en el mismo estado vecino, también comenzamos allí un ministerio, o sea, como una misión. En el año 89, antes de ir con mi esposa y mis 2 hijos mayores, cuando fuimos al Instituto Bíblico, oímos hablar de que allí en cierto lugar habían unos hermanos que estaban orando desde hacía mucho tiempo para que se fundara una iglesia bautista en ese lugar. Tuve la oportunidad de ir y conversar con algunos de ellos, pero salimos por 4 años, estuvimos ausentes, pero al regresar estaba la misma necesidad. Los hermanos estaban orando para que alguien fuera a fundar una iglesia en ese lugar. Allí comenzamos, hermanos, a visitar una vez por semana. Estuvimos trabajando por 6 años hasta que uno de los hermanos que nos estaba ayudando, capacitado también allí en la iglesia, él quedó como pastor con su familia en ese lugar. Este hermano lo habíamos ganado en el ministerio de campamento, después vino a la iglesia para prepararse y quedó como pastor en ese lugar. De allí, aparte de estas 3 iglesias, hermanos, seguimos trabajando en un lugar a 30 minutos de la iglesia en la ciudad vecina, ya más cerca en la ciudad vecina. Allí comenzamos también una misión. Allí estamos trabajando, ya hay unas casi 40 personas allí en ese lugar. Reciente, en esta semana estaban celebrando allí su cena navideña. Mientras me trasladé acá en estos días, uno de los hermanos que me ayudan en la iglesia, en diferentes ministerios, está encargado de ese lugar. Un poquitito más allá, a 40 minutos, a 10 minutos de ese lugar, también comenzamos otra misión, y esto comienza con una necesidad. Una hermana bastante anciana que tuvo que trasladarse de la iglesia, es miembro de la iglesia, tuvo que trasladarse a esa ciudad vecina por razones de salud, pero ella quería pues que en su iglesia se comenzara lo que llamamos un estudio bíblico, ¿sí? Bueno, atendiendo a esa necesidad, después de 1 año orando, fuimos a ese lugar. Allí estamos trabajando también, hermanos, y ya hay un grupo de unas 20 y algo más de personas congregándose allí en ese lugar, y ahí lo estamos atendiendo también una vez por semana. Estos grupos van creciendo y esto va demandando más cuidado, va demandando de más obreros, hermanos. Quiero mencionarle un lugar que está a 4 horas de la iglesia, 4 horas en otro estado vecino, es el estado Monagas, ¿sí? Allí también comenzamos una misión porque surge que al visitar a ese lugar encontramos personas allí, y le digo rápidamente para mostrarle el por qué la necesidad, por qué la idea de ir tan lejos, ¿sí? Fui a visitar a ese lugar, encontré un señor familiar mío, pero cuando llegué a ese lugar
Él me dijo que tenía 2 años rogando a Dios que yo fuera a compartirles el Evangelio. 2 años rogando a Dios. Este hombre recibió a Cristo como su Salvador personal. Este hombre 3 años mayor que yo. Hermano, oírle escuchar eso, de que tenía 2 años rogando a Dios, una persona sin Cristo, una persona no creyente, rogando a Dios, que a alguien, en ese caso, él estaba rogando específicamente que yo fuera a hablarle del Evangelio. Esto realmente, hermano, aparte del gozo, también me avergonzó. 10 años tenía yo que no iba a ese lugar, tengo mucha familia en ese lugar, 10 años, hermano. Pero este hombre me hizo un desafío también. Me dijo, he tomado la decisión para salvación, pero yo no quiero fallarle a mi Cristo. Yo quiero aprender. Yo quiero que usted venga a enseñarnos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos repartidos en varios lugares. La necesidad siempre es la misma. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que no? No. Poniéndome de acuerdo con mi esposa y también con otros hermanos para ayudarnos, comenzamos a viajar hacia ese lugar 1 vez por semana también. Salimos el día lunes en la mañana, muy de mañana, para estar allá, para visitar. Luego en la noche el estudio bíblico. El estudio bíblico, ahora que digo estudio bíblico, es un estudio programado. Hago un paréntesis para decir esto. Debido a que en nuestra ciudad y alrededor las urbanizaciones, aquí le llamamos colonias, ¿verdad?, se están formando como circuitos cerrados. O sea, personas que no sean de esa colonia no pueden entrar fácilmente, mucho menos un grupo que vaya a tocar puertas o hablar del Evangelio a las personas, ¿sí? Comencé a pensar y esta idea la transmití a otros hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Lugares cerrados y en toda Venezuela se está haciendo esto. ¿Qué vamos a hacer? Comencé a pensar y transmitir la idea a otros hermanos de la iglesia de tener un estudio que podamos, si esta persona vive en esa colonia, en su casa puede abrirse un estudio para personas, vecinos, personas que no quieren ir a la iglesia, a una iglesia, pero estarían dispuestos a ir al vecino que conocen, al vecino que le tienen confianza. Y así comenzamos, hermanos, así hemos comenzado. Bien, entonces, allí en ese lugar que estoy mencionando, a 4 horas, comenzamos con ese mismo estudio. Ya hay unas 40 personas allí en ese lugar. Seguimos viajando 1 vez por semana, como decía, lunes en la mañana, lunes en la noche tener el estudio, para el martes regresar lo más aprisa posible para llegar a nuestra ciudad, para proseguir con los compromisos con la iglesia, compromisos pastorales internamente en la iglesia y todos los demás compromisos, ya que en la ciudad vecina estamos atendiendo a los viernes y así todas las actividades que tenemos, hermanos. Pero no mencioné otro lugar, pero termino la idea que estaba diciendo en cuanto a este lugar de 4 horas. Hermanos, mi camioneta, que es una ancianita, en todo este andén, en todo este trajín de la semana y especialmente este viaje a 4 horas de la iglesia, mi camioneta dijo, no ando más, no me molestes más, déjame tranquilo, colapsó. ¿Sí? Es una camioneta de 30 y tanto de años y trabajando a un ritmo acelerado. Pero, ¿por qué el colapso? Pues ya ustedes saben, en Venezuela estamos viviendo una crisis bastante fuerte y esta crisis pues ha hecho bastante mella en lo que es el alto costo de la vida. Y para decirles, para darles una idea, para comprar una llanta número 16, ¿sí? Acá también le decimos así por números, ¿sí?
Una llanta, solo la llanta, tiene un precio que ganando un sueldo básico, una persona tendría que trabajar de 5 a 6 meses sin tocar nada del sueldo básico para comprar una llanta. Esto es aparte de todos los demás, el costo de los repuestos. Imposible, humanamente hablando, imposible de levantar un auto viejo. Pero también, por ser un auto viejo, eso hace el trabajo más duro. La ida, la venida, la inseguridad, si vamos a llegar en el tiempo, si nos vamos a quedar en el camino. Bien, todas estas cosas, hermanos. Entonces, a ese lugar, queridos hermanos, hace 1 año y medio no hemos podido continuar. A ese lugar que está a 4 horas. Pero allí está el grupo, llamando, preguntando, pastor, ¿cuándo vuelve? Lo estamos esperando. ¿Cómo está la camioneta? ¿Qué ha podido arreglar? Incluso, mis queridos hermanos, cosa extraña, personas del grupo que no han recibido a Cristo como su Salvador, también llaman para preguntar, ¿cuándo vuelven? Lo estamos esperando. ¿Cuándo vuelven? ¿Cómo va la camioneta, pastor? Hace un poco más de 1 año y medio no hemos podido regresar, pero nuestro corazón está allí y mediante la voluntad de Dios regresaremos a ese lugar. No podemos dejar lo que hemos comenzado, queridos hermanos. Es un compromiso con Dios y con esas almas de ese lugar. Porque no estamos orando solo por ese lugar allí, llamado 23 de enero, ese sector, sino que estamos orando más allá y estamos orando por toda Venezuela y fuera de Venezuela, donde Dios nos permita ir. Pero un lugar que pasé por alto. Hace 6 años, a 10 minutos de la iglesia, comenzamos el mismo estudio bíblico. Comienza por la petición de unas personas no creyentes, miembros, familia de una miembro de la iglesia. Ellos le manifestaron, 2 de sus hermanos y su mamá, le manifestaron que ellos querían conocer de la Biblia, querían estudiar la Biblia, pero ellos eran muy reticentes a ir a cualquier iglesia. Pues la miembro de la iglesia me comunicó esto y dije, bueno, esta es la oportunidad. Si ellos quieren saber de la Biblia, nosotros queremos enseñarle de la Biblia. Comenzamos a visitar ese lugar hace 6 años. La idea no era formar otra congregación a 10 minutos de la iglesia, porque este estudio es que llamamos Ministerio Evangelístico en Grupos de Crecimiento, tiene la idea fundamental de diseminarnos alrededor de la iglesia, de la ciudad, extendernos con muchos estudios de ese tipo para ganar personas para Cristo y los más cercanos a la iglesia, traerlos a la iglesia. Pero a medida que el grupo comenzó a crecer, ellos mismos pidieron que, ya que ese sector, esa colonia es tan grande, ¿por qué no teníamos una congregación en ese lugar? Pues yo pienso, hermanos, que si en un lugar distante hay mucha gente, en vez de traer gente a la iglesia, entonces vamos a ese lugar porque los de allí de ese lugar pueden ganar a los mismos de su lugar. Allí comenzamos. Entonces ellos quisieron que fuera una congregación. Ya encargué a un hermano de los que me ayudan en la iglesia, ya lo encargué para estar a tiempo completo en esa obra, él con su esposa y sus 2 hijos. Me acompañan en el ministerio, hermanos, 3 hermanos más, que hemos formado un equipo pastoral. Uno de ellos es mi hijo mayor, él estudió aquí en la UCLA, él estudió música acá en la UCLA, Monterrey. Un hermano llamado Julián Evan, bueno, mi hijo es casado con 2 niños. El otro hermano es el hermano Julián Evans. Él tiene, casado también con 3 hijos, 3 jovencitos y un niño. Y el hermano Juan Liscano, el que mencioné hace un momento, que está encargado en ese lugar último que mencioné, que se llama Santa Rosa, esa colonia. Ellos me ayudan como equipo pastoral en el trabajo en la iglesia. Hermanos, la realidad es que la situación económica se ha hecho bastante asfixiante por la causa que sea, pero estos hombres están allí comprometidos, trabajando, estamos trabajando, mis queridos hermanos,
y una de las cosas que me preocupan es el sostenimiento de estos hombres y su familia. La iglesia como tal, estamos allí batallando, luchando y está ayudando, pero podemos imaginar la situación y lo que ellos reciben, lo que recibimos, pero hablando de ellos, lo que reciben, la verdad es bastante deficiente para lo que demanda una familia para ser atendida y alimentada, vestida en los momentos actuales que estamos viviendo. Eso es una de mis preocupaciones, es mi oración y es también una de las necesidades que extiendo delante de las iglesias. Ahora, esta necesidad, queridos hermanos, quiero resumirla en dos cosas. Uno, necesitamos, queridos hermanos, un transporte que nos ayude a seguir cumpliendo. Estamos trabajando. El único lugar donde no estamos yendo es el lugar a 4 horas. Pero allí en los lugares más cercanos estamos trabajando, estamos yendo como Dios nos lo permite, estamos allí puntualmente en el día acordado, en el día ya establecido, estamos allí en esos lugares. Queremos seguir adelante, queridos hermanos. Dios no está en crisis, Dios no está en crisis. Los venezolanos como tal, como ciudadanos, muchos podríamos decir, estamos en una crisis, pero los seguidores de Cristo decimos, Dios no está en crisis. Hermanos, entonces necesitamos un transporte y es lo que venimos compartiendo en las iglesias. Un transporte adecuado para seguir haciendo esta labor, para ir allí a 4 horas y poder ir de la manera más fácil que nos podamos y regresar a tiempo para seguir cumpliendo con las responsabilidades. Un vehículo para estos ministerios, ¿cómo le llamaríamos aquí? Aquí le dicen ven, ¿verdad? Allá le decimos van, tiene relación con el verbo ir entonces, ven y van. No, ok, entonces es lo mismo. ¿Cuánto sería el precio de un vehículo mediano, hermanos, para cumplir este ministerio? Está entre unos $13,000 y $15,000. Y usted me diría, wow, pastor, usted está pidiendo una avioneta. No, es que el costo de los vehículos, como el costo de las otras cosas, no nos permite de que un vehículo de $13,000 o $15,000 sea un lujo. Un vehículo mediano, una van, en buenas condiciones, por supuesto. Cuando venía por allí, viniendo desde Monterrey aquí y llegando aquí, venía un pensamiento, entre otras cosas. Qué bueno es contar con un vehículo que uno pueda pasar más tiempo arriba de él que debajo de él. ¿Sí? Si hubiera venido en mi camioneta hasta aquí, ¿cuántas veces hubiera tenido que meterme debajo? Viniera por el camino todavía. Hermanos, entonces es lo que pongo delante de las iglesias, delante de los hermanos. Necesitamos un vehículo para seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Las demandas siguen surgiendo y queremos ir a la par de lo que Dios nos permita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Qué tan difícil está realizar la obra con el gobierno establecido en Venezuela? ¿Qué tan difícil es realizar la obra allá? Hermanos míos, en honor a la verdad, y esta pregunta me la hacen en todas partes, en honor a la verdad, quiero decirles esto, queridos hermanos, en honor a la verdad, porque los cristianos estamos llamados a hablar la verdad. El problema en Venezuela no es el gobierno. El problema en Venezuela son las personas que no quieren al gobierno porque va en contra de sus intereses personales. Le pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta la gasolina en Venezuela? Usted, ¿cómo le digo esto? Es más la propina que usted deja con allá le decimos bombero, el que surte. Es más la propina que dejamos con él que lo que cuesta llenar un tanque de gasolina de 70 litros. Es un regalo. Es un regalo. ¿Cuánto cuesta el agua en Venezuela? Es un regalo. ¿Cuánto cuesta la electricidad en Venezuela? Es un regalo. ¿Sabe por qué? Porque eso depende del Estado y lo maneja el gobierno.
¿Cuánto cuesta una crema dental? 150,000 bolívares. ¿Cuánto es un sueldo básico? 400,000 bolívares. ¿Cuánto cuesta un kilo de harina? Para hacer arepas, acá es tortilla. 50,000 bolívares. ¿Por qué? Porque eso depende de las empresas privadas. En cuanto al Evangelio, toda la libertad que necesitemos para predicar el Evangelio, queridos hermanos. No hay ninguna restricción. El gran problema, la gran crisis en Venezuela, que se ha convertido, sí, una crisis política, una crisis social, una crisis económica. El gran problema está en el alto costo de la vida, que es asfixiante. Si pensamos en una tapa de huevo, le decimos aquí, tapa de huevos, allá en Venezuela está costando 150,000 bolívares, para un sueldo mensual de 400,000 bolívares. ¿Me explico, hermanos? Responde eso su pregunta, mi querido hermano. En honor a la verdad, hermano, porque sé que los cristianos debemos orar correctamente. Si yo no digo esto, es probable que le deje a usted en el peligro de orar incorrectamente. Yo también viví esa experiencia. Cuando oré por mucho tiempo por un país en crisis como Venezuela la está pasando ahora, y yo como cristiano, mi oración se enfocó en contra del presidente. Pero cuando yo fui a ese país y pregunté a los ciudadanos de ese país, el problema no era el presidente. El problema eran los intereses que ese presidente había tocado. Y ellos llevaron a la crisis del país para ahorcar ese país y crear pues un ambiente de acuerdo a sus intereses. Pero la realidad es que tenemos una crisis asfixiante en Venezuela, una crisis asfixiante. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Bien, ¿tengo tiempo para el mensaje todavía, hermano? ¿Sí? Bien, vamos a orar, queridos hermanos. Les invito para orar a nuestro Dios. Soberano Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Tú no estás en crisis, amado Dios, tú tienes el control. Confiamos en tu poder, confiamos en que todo, Señor, redunda para el cumplimiento de tus propósitos. Pero también, Señor, entendemos y deseamos seguir haciendo lo que nos has mandado hacer. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Gracias por el privilegio de ver las almas salvándose. Gracias, Señor, porque vemos la necesidad del Evangelio en las vidas y podemos llegar a ellos. Gracias porque podemos compartir y ver tu obra fructificando. Gracias por todo ello. Señor, abre nuestro corazón en este momento. Te ruego en primer lugar, Señor, por mi persona y por cada hermano, por cada persona en este lugar. Abre nuestro corazón y haz tus propósitos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, como hace un momento se hizo la lectura allí en el Evangelio según Marcos, y es allí donde quisiera ir con ustedes por un momento, allí en el libro de Marcos, en el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos. Allí en el capítulo 16, como sabemos, el último capítulo del libro de Marcos, quisiera leer las palabras que se encuentran allí nuevamente en el versículo 16. Perdón por la tos, ya que la gripe o gripa nos ha afectado por los cambios.
Pero bien, allí en Marcos 16 encontramos lo siguiente. Si leemos, dice Marcos 16, 15, que dice de la siguiente manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hace pocos días, poco antes de venir a este lugar, tuve la oportunidad de visitar allí un museo en la ciudad de Monterrey. Estuve leyendo allí acerca de la historia de Maximiliano de Habsburgo. Conocen o han oído hablar de ese personaje, ¿verdad? Yo sí no conocía mucho de él, pero tuve la oportunidad de ir y estar leyendo información acerca de él. Una de las cosas que me llamó la atención fue lo que dice la historia de las últimas palabras de este hombre en el momento que fue ajusticiado, que fue fusilado, cuando él dijo que moría por una causa justa, una causa justa. Una de las cosas que me llamó la atención es que este hombre no era mexicano. Este hombre tenía 3 años apenas que había llegado a este territorio de México. Había sido invitado para ser el rey de México, el monarca de México. Bueno, ustedes conocen la historia. Pero hablando de las últimas palabras de este hombre, dice que cuando estaba allí, pecho abierto, ante aquel pelotón que ya estaba recibiendo órdenes para fusilarlo, dice que este hombre dijo: mi sangre selle las miserias de mi nuevo país, que viva México. Esto me impresionó, hermanos, porque pensando en la historia del mundo, pensando en nuestras propias experiencias históricas, las palabras de Maximiliano de Habsburgo, al fin y al cabo, no eran más que un deseo pronunciado en sus últimas horas antes de morir. Un deseo expresado en palabras de patriotismo, un deseo de alguien que aprendió a amar en 3 años, según la historia, a un territorio donde no tenía familia, donde no tenía raíces. Pero me decía, al fin y al cabo, las palabras de este hombre no pasaron más y no han pasado más de ser un buen deseo expresado en palabras. Queridos hermanos, aquí en Marcos 16:15 leemos una de las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos, después de haber tomado forma humana, como conocemos en la historia bíblica, después de haberse encarnado para venir a este mundo, hermanos. El Señor se despedía de sus discípulos en ese momento, allí en su presencia corporal. Se despedía de ellos para después subir a los cielos para ocupar su trono de gloria a la diestra del Padre, la gloria que había dejado para venir aquí a este mundo por nosotros. Pero las palabras del Señor, hermanos, no constituían un mero deseo o un mero patriotismo. Las palabras del Señor constituían una orden, un imperativo, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El trascendental imperativo misionero. El trascendental imperativo misionero. No hay otro más importante, no hay otro igual, no hay otro de tanta trascendencia como este que podemos leer y recordar, queridos hermanos, lo que dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. En este momento de trascendencia, de tanta importancia trascendental para la raza humana, hermanos, este imperativo podemos ver por la historia bíblica y por lo que podemos ver en la historia del cristianismo, hermano, que tal imperativo no cesó
de retumbar, de resonar en los oídos de aquellos que lo escucharon por primera vez, hermano. Dicho imperativo es el mismo que lanzó a los discípulos, a los apóstoles, hermanos, para conquistar al mundo para Cristo. Y ese imperativo iba retumbando en sus oídos, iba resonando en sus corazones, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mis queridos hermanos, y si leemos allí en el último versículo de ese capítulo en mención allí en Marcos, me llama la atención la última parte allí, hermanos, en el versículo 20 del capítulo 16, que dice la primera parte: y ellos saliendo predicaron a todas partes. Y ellos saliendo predicaron a todas partes. Decía, hermanos, que seguramente en los oídos de los apóstoles, queridos hermanos, en los oídos de los apóstoles como judíos, al escuchar este imperativo, no dudo, queridos hermanos, que lo hayan relacionado con un imperativo que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 54. Y les invito para ir allí, hermanos. Isaías, el libro de Isaías, allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 54. Isaías 54. Buscamos allí en Isaías 54, versículos 2 y 3. Isaías 54, versículos 2 y 3. Encontramos allí lo que sería un símil de este imperativo que el Señor acababa de pronunciar a los oídos de sus discípulos cuando dice, hablando al pueblo de Israel: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las naciones asoladas. Entendemos que estas palabras fueron dichas por el profeta al pueblo de Israel y se estaban relacionando, hermanos, con la Israel, la Jerusalén restaurada. Cuando, en primer lugar, cuando volvieran del cautiverio en el cual habían sido llevados por su desobediencia, pero de una manera también cuando Israel en el futuro sea restablecida en su nación para siempre. Y según lo que vemos allí en el profeta, pues las palabras del profeta, el reino de Israel en aquel entonces será mayor que el reino de Salomón y el reino de David, porque será un reino mundial. Pero decía yo en este momento, haciendo una comparación, hermanos, y haciendo relacionando en cuanto a los apóstoles que recibieron este mandato: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Si ellos como judíos recordaron este mandato aquí, este imperativo también al pueblo de Israel, como un símil de lo que ellos tenían que hacer, queridos hermanos, esto le dio, vamos a decir, un empuje en su corazón para ir adelante cumpliendo el mandato, porque iba con ellos. Aquel que había prometido en la antigüedad al pueblo de Israel, ahora sería el que iría con ellos también en cumplimiento de este imperativo. Hablando de este imperativo, hermanos, quisiera ver entonces, según el libro de Isaías, hermanos, el imperativo dice aquí: ensanchar, alarga, fortifica, dice, alarga, ensancha, fortifica. Dios a través del profeta ordena a Israel en la antigüedad que se preparara para el día en que sus habitantes numerosos necesitarían de más espacio para su habitación. Y dice el imperativo: no seas escasa, no seas escasa. ¿Cómo nos ayuda, hermanos, esto hoy en día, pensando en el imperativo del Señor
y relacionándolo con este imperativo del Antiguo Testamento. Al igual que una familia grande, una familia que crece, necesita espacio más amplio para vivir. Así también, hermanos, por medio de la fe, cuando nosotros pensamos en este imperativo, nuestra fe tiene que ir y ver más allá de lo que miran nuestros ojos. Nuestra fe, hermanos, los ojos de la fe no tienen límites y no debemos ponerle límites. Ninguna crisis, ninguna circunstancia, sea de país, sea de familia, sea personal, debe impedir a los ojos de la fe ver mucho más allá, trascender más allá de lo que ven nuestros ojos. No deben impedirnos ver más allá, trascender más allá de lo que la fe debe ver, queridos hermanos. Tomando en cuenta la aplicación, hermanos, de este pasaje, podemos ver lo que dice Gálatas 4:27. Gálatas 4:27. Y cito este pasaje, mis queridos hermanos, y pensando, ¿por qué relaciono el imperativo misionero de Marcos 16:15 con este pasaje del Antiguo Testamento? Porque el apóstol Pablo, hermanos, hace una aplicación en referencia a este mismo pasaje que hemos leído allí en Isaías 54, refiriéndose al pueblo de Israel. El apóstol Pablo hace una aplicación, dije, en cuanto a esto. Busco en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 27, que encontramos lo siguiente. Dice así: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. El apóstol Pablo, en lo que vemos allí, hace una relación y una aplicación de lo que es el crecimiento y lo que ha de ser el crecimiento de la iglesia, lo que ha de ser el crecimiento del cristianismo y en este caso el crecimiento de la iglesia, el número de salvados en el mundo. El apóstol Pablo hace una aplicación en referencia a lo que vemos allí en el capítulo 54 de Isaías, hermanos. Hermanos, no debemos ser escasos. Los ojos de nuestra fe, como decía, no tienen límites, hermanos. Nosotros, los cristianos, hoy en día, es cuando más urgentemente, cuando más imperiosamente necesitamos de un esfuerzo mayor y de una oración mayor en cuanto a la propagación del evangelio, en cuanto al conocimiento que el mundo debe tener del evangelio para su propia salvación, queridos hermanos. Y digo que hoy nosotros más que nunca necesitamos un esfuerzo mayor y una oración mayor para ir a los confines del mundo, pero también para ir a los alrededores de nuestra ciudad, pero también para ir, hermanos, alrededor de nuestras familias y también para hacer testimonio en medio de nuestra familia, para que todos puedan escuchar, para que todos puedan conocer la necesidad de salvación y para que todos tengan la oportunidad de escuchar y para que aquellos que presten oído al mensaje puedan hacer la decisión de salvación y también puedan tener, hermanos, esa participación como salvados en el pueblo de Dios, en la iglesia. ¿Y por qué digo que nosotros necesitamos un esfuerzo mayor y una oración mayor, hermano? Porque corremos el riesgo de entretenernos en aquello que nos rodea. Tenemos el riesgo de entretenernos en las cosas que tenemos, queridos hermanos. Corremos el riesgo de ser entretenidos en tantas diversiones en este mundo, centrarnos en nuestras propias necesidades. Queridos hermanos, en Venezuela tenemos una crisis, llámese política si se quiere, llámese social si se quiere, llámese económica si se quiere, y todos los derivados de esta crisis, queridos hermanos. Pero de una cosa estoy convencido: la crisis de Venezuela
no está esencialmente en lo político, en lo económico y en lo social. La crisis de Venezuela está centrada en lo espiritual, queridos hermanos. ¿Necesitamos medicina? Claro que sí. ¿Necesitamos comida? Sí, urgentemente. ¿Necesitamos esto, otro y aquello? Sí, sí lo necesitamos. Pero la crisis de Venezuela es espiritual. Los venezolanos y los que habitan en Venezuela necesitan ser salvos, hermanos. Prominentemente lo que necesitan es ser salvos. Porque cuando el corazón es transformado por Cristo, el hombre se transforma. Y cuando el hombre se transforma en medio que lo rodea, hermanos. Sin Cristo en el corazón, el hombre sigue siendo corrupto, asesino, mentiroso, blasfemo, adúltero, fornicario, maldiciente. Pero cuando Cristo viene al corazón de la persona, es cuando el corazón es transformado. Venezuela necesita ser salva. Los venezolanos necesitan ser salvos. Y los que habitan en el territorio venezolano necesitan ser salvos. Como los mexicanos necesitan ser salvos, hermanos queridos. Aquellos que no conocen al Señor. Y allí debe centrarse, mis queridos hermanos, nuestro esfuerzo mayor y nuestra oración mayor. ¿Y cómo obtener ese esfuerzo mayor, queridos hermanos? ¿Y cómo es esa fuerza mayor, esa oración mayor? Cuando abrimos el corazón a lo que Dios dice en su palabra, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué necesitamos un esfuerzo mayor, queridos hermanos? Hace unos días estaba viendo un documental de Japón y el que narra allí en el video dice, mostrando la ciudad de Tokio, él dice, algo me llama la atención, parece que los japoneses no miran hacia arriba, todos miran hacia abajo, y él enfoca, hermanos, allí en las estaciones del metro, en los diferentes lugares, en los centros comerciales, y él muestra por qué él dice, todos miran hacia abajo. Parece que nadie mira hacia arriba. ¿Sabe por qué? Porque todos van en la estación del metro, aquí, allá, todos van mirando sus aparatos electrónicos, todos van entretenidos en sus aparatos electrónicos, seguramente algunos mirando el GPS como nosotros viniendo acá, otros mirando aquello, mirando este otro, hermano. Y esto me ilustra la situación en la cual está el mundo, todos mirando hacia abajo, nadie quiere mirar hacia arriba. Pero lo peor de esto, queridos hermanos, es cuando el pueblo de Dios va caminando por este mundo, mirando hacia abajo, mirando las cosas de este mundo, poniendo su mirada en lo que no tiene y en lo que no tiene, esforzándose, dando la vida por aquello que quiere obtener materialmente, el lujo, las necesidades, y se olvidan de familia, del vecino. Nos olvidamos como creyentes de aquel que necesita el Evangelio y nos olvidamos de mirar hacia arriba para hacer una oración mayor, como sería la oración que tiene que ser en usted y en mí en este momento y todos los días de mi vida, de su vida. Señor, como dijo el profeta allá a Dios cuando él promete al pueblo de Israel que le daría un corazón de carne, quitaría de ellos el corazón de piedra. Porque una piedra no late, hermanos, una piedra no palpita, una piedra es fría, y si es caliente, está caliente por el sol, pero luego que el sol se quita vuelve a ser fría. Una piedra no ama, una piedra no siente, una piedra no oye. Y por eso Dios tiene que abrir nuestro corazón, hermanos, y darnos un corazón de carne, un corazón que ame, un corazón que palpite por la salvación de otros, un corazón que sienta la necesidad de otros, un corazón que sienta el dolor de aquellos que día tras día van a condenación en el infierno, hermanos. En el día de ayer, viniendo por la vía, vimos un accidente. El vehículo quedó destrozado. Le diríamos en Venezuela pérdida total. Pero ¿sabe cuál es la mayor pérdida, mis queridos hermanos? Los cuerpos tendidos en la calle. Los cuerpos tendidos a la orilla de la carretera. Y mi esposa me decía, ojalá
ninguno de ellos haya muerto. Ojalá ninguno de ellos haya muerto. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Ojalá ninguno de ellos haya muerto. Y esa es nuestra oración. Porque cualquiera de ellos que haya perecido en ese accidente, si no tiene a Cristo, ya está en el infierno, mis queridos hermanos. Ya está en condenación, mis queridos hermanos. Si no tiene a Cristo, si no tenía a Cristo en su corazón. Y si no tienen a Cristo en su corazón, aún como heridos, ¿cuál será su sentir, queridos hermanos? ¿Cuál será su situación en este momento? ¿Quién le habrá hablado del Evangelio? ¿Quién le habrá dicho que en Cristo hay salvación? ¿Quién le habrá dicho que todo aquel que vaya a Cristo y clame a Él es salvo? Y si en ese momento crucial de la vida alguien se acordó de esas palabras y oró al Señor con un deseo verdadero de ser salvo, y el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿No dice la Escritura, queridos hermanos? ¿O Cristo nos manda a llevar una vida de piedad para después ser salvo? ¿Qué le dijo el ladrón en la cruz a pocas horas antes de su muerte? De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué necesitamos una oración mayor, queridos hermanos? ¿Por qué necesitamos un esfuerzo mayor? Porque las almas no se van a salvar si usted y yo somos perezosos. No se van a salvar si usted y yo somos indolentes. No se van a salvar si usted y yo somos silenciosos. No se van a salvar si usted y yo no hacemos un esfuerzo mayor para levantarnos e ir, cueste lo que cueste, mis queridos hermanos, a donde están las almas. Qué vergüenza me dio, queridos hermanos, escuchar las palabras de ese hombre. 2 años tengo pidiéndole a Dios. No dijo orando, dijo pidiéndole a Dios. Quizás rezó a la Virgen, quizás rezó a otro en su ignorancia, pero él tenía el deseo de que alguien, su primo, pueda hablarle del Evangelio, queridos hermanos. Le pedí perdón a ese hombre por haberles dejado por 10 años. Hermano, ¿cómo está tu familia? ¿Está escuchando del Evangelio? ¿Cómo están tus vecinos? ¿Están escuchando del Evangelio? ¿Dónde está tu mirada, hermano? ¿Está hacia abajo o está hacia arriba? ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana? ¿Palpita? ¿Ama? ¿Siente? ¿Te mueve? ¿O es un corazón de piedra? En esta mañana oraba una vez más a Dios, diciéndole: Dios, quítame a mí el corazón de piedra, a mi corazón de carne. Me queda muy poco tiempo de vida, hermanos. No tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para perder, hermano. Me queda muy poco tiempo de vida. Y hay muchos venezolanos que no conocen al Señor. Hay muchos habitantes de Venezuela que no conocen al Señor. Hay muchos mexicanos que no conocen al Señor. Hay millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio nunca. No han escuchado el Evangelio nunca. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Cómo está su corazón, querido hermano? ¿Cómo está su corazón? Los ojos miopes, hablando de los ojos físicos, no ven más allá de lo que su impedimento les permite. Pero los ojos de la fe trascienden a las alturas. Aun cuando usted y yo le falte la visión natural, podemos tener la visión de la fe. Y esto me hace recordar a aquella mujer que nació ciega, la escritora de aquel himno que dice, de varios himnos, pero entre ellos aquel himno que dice: cara a cara espero verle más allá del cielo azul. ¿Se recuerdan de ese himno? ¿Lo conocen? Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Ese himno fue escrito por una mujer que nació ciega y vivió ciega, pero puso su fe en Cristo. Y dice que un día uno de sus instructores dijo a viva voz:
La peor miseria que puede sucederle a un ser humano es nacer ciego. Y dice que esta joven se levantó como impulsada por un resorte de su asiento y gritó en la multitud y dijo: ¡oh no! Peor es tener ojos y no ver. Peor es tener ojos y no ver. Ella podía ver con los ojos de la fe, podía ver la necesidad de otros. Ella podía ver la esperanza de que un día iba a ver al Señor cara a cara, más allá del cielo azul. Hermano, usted tiene ojos que ven, gracias a Dios. Tiene rodillas, hermano. Tiene pies y tiene manos. Pies para andar, queridos hermanos. Rodillas para orar. Manos para dar. Oídos para oír el clamor de los que no tienen a Cristo como su Salvador. ¿Qué va a hacer con esos medios? ¿Qué va a hacer usted con esos medios? ¿Qué está haciendo con esos medios? Iglesia, yo no sé cuánto como iglesia se están moviendo para que se cumpla ese imperativo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No, yo no lo sé. Pero pronto, usted y yo individualmente tendremos que enfrentarnos a aquel que dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea tu obra. Hace un tiempo, la persona que me llevó a Cristo, o mejor dicho, me llevó a la iglesia. Yo fui un joven criado en un hogar sin Cristo, en un hogar idólatra, y creíamos que teníamos un lugar ganado en el cielo. Idólatra, incrédulos. Pero alguien, por haberme visto una vez, el siguiente fin de semana, el domingo, llegó a la casa. Era para el culto de la noche en su iglesia. Me llamó la atención que preguntó por mi nombre. Cuando salí a atenderle, vi quién era. El evangélico. Y me dijo: Antonio, vengo para invitarte para ir a la iglesia. Amable, con una sonrisa le di la bienvenida. Pero cuando me dijo: vengo a invitarte para que vayas, para invitarte para ir conmigo a la iglesia, no se me apagó la sonrisa, mis queridos hermanos. Mi sonrisa quedó igual de oreja a oreja, pero por dentro me llené de rabia y dije: ¿quién mandó a este gordo a venir a esta hora para acá? Porque él era rellenito. ¿Quién mandó a este gordo a venir a esta hora para acá? Le estoy diciendo las palabras que pensé. Pero le dije: gracias David, gracias por venirme a invitar. Pero mira, no estoy listo todavía, yo sé dónde queda la iglesia. Gracias, muy amable. Ve, ya yo voy. Mentira, hermanos. ¿Sabe dónde yo iba? Me estaba alistando para ir a donde me habían intentado matarme hacía una semana. Para allá yo iba, mis queridos hermanos. Para allá yo iba. Gracias a Dios por la sabiduría que le dio a David. Me dijo: no te preocupes, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Yo te espero. Dije yo, no me queda de otra. Me arreglé, me fui. En esa noche, mis queridos hermanos, yo escuché lo que había escuchado muchas veces, pero no había querido entender. En esa noche yo escuché cuál era mi problema. Pero no solamente cuál era mi problema era el pecado que me estaba destruyendo. Tenía 22 años y me parecía que había vivido mucho. Y estaba golpeando la vida como para romperla. Y aún más, yo creía que era eterno, que iba a vivir eternamente en este mundo.
Pero esa noche entendí que Cristo podía perdonar mis pecados y estaba dispuesto a hacerlo. En esa noche creí en lo que dice la palabra de Dios, en lo que ha sido mi versículo favorito. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esa noche lo entendí, mis queridos hermanos, sin saber ni siquiera que había en la Biblia un versículo que se llamaba Juan 3:16 o que lo llamaban Juan 3:16. Pero en esa noche entendí. Y cuando el pastor, el predicador dijo, hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador en esta noche, ahí estaba yo en el último banco, hermanos, debatiéndome en que si lo recibo o no lo recibo, que si esto, que si aquello. Mi vida pasaba como una película veloz por mi mente. Pero él dijo, no voy a ser muy extendido. Pregunto por una vez más, segunda vez, ¿hay alguien que quiera recibir a Cristo? Yo me levanté, mis queridos hermanos, y pasé aquí y le dije, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo había entendido, estaba dispuesto a que Cristo salvara mi vida. Y él dijo, aquí hay un joven que quiere recibir a Cristo. La iglesia está orando. Ya mi mamá había recibido a Cristo, mi hermano mayor y otras dos hermanas. Lo menos que ellos se imaginaban era que yo era el que estaba allí recibiendo a Cristo. Estaban orando, la iglesia estaba orando en ese momento, pero cuando ellos abrieron sus ojos, era yo quien había recibido a Cristo, mis queridos hermanos. Y desde esa noche, desde ese día, Cristo comenzó a transformar mi vida. Era un borracho. Nunca más he probado una gota de licor desde ese día. Era un fornicario. Y todo lo que ustedes pudieran pensar seguramente. Pero desde esa noche Cristo entró en mi corazón. Me salvó. Odiaba el matrimonio. ¿Y por qué odiaba el matrimonio? Porque yo venía de un matrimonio separado. Y yo decía, ¿para qué casarse? Es un absurdo. Mejor es vivir la vida como venga. Pero ya ve que ahora amo el matrimonio. Ya lo sé. Cristo transformó mi manera. Pero lo que quiero decir es que David, aunque era menor que yo, hace 2 años, 3 años, partió con el Señor. Pero nunca me voy a olvidar de su pregunta cuando estaba en su lecho de enfermo. Él dijo, Antonio, ¿cuántas personas has ganado para Cristo? Aquello laceró mi corazón, mis queridos hermanos. Aquella pregunta me llevó al tope del compromiso. Y le dije, David, yo no sé, pero te prometo algo. Un día en el cielo, tú y yo vamos a vivir para contarlo, David. Gracias por haberme llevado a la iglesia. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocer al Señor. Si David, hermano mío, si yo hubiera muerto una semana antes, estuviera en el infierno. Y si David no hubiera sido movido para ir ese día a la casa, y después fue mi maestro, uno de mis maestros, si él no se hubiera movido, si no hubiera obedecido el mandato de Dios, si su corazón hubiera sido un corazón de piedra, sin sentimientos y sin latidos y sin calor, es probable que yo no conociera a Cristo y es probable que ya no estuviera en este mundo. Hermanos, el imperativo misionero, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Concluyo pensando en esto, hermano. El trascendental imperativo misionero, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Algo que no compartí, el ejemplo del Señor, ya lo compartiré en otro momento. ¿Sí? El ejemplo del Señor, quiero decir, el Señor tenía sed de redención. Sed de redención tenía el Señor. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La obra de los apóstoles en obediencia a este imperativo, mis queridos hermanos. En un mundo nada ajeno, nada en desigual con el mundo de hoy. Un mundo en aquel entonces imbuido en sus filosofías, en su materialismo, en la inmoralidad,
El mundo de hoy no le tiene nada que envidiar, ni el mundo de antiguo le tiene nada que envidiar al mundo de hoy. Pero ellos escucharon el imperativo que siguió retumbando en sus oídos y en sus corazones, queridos hermanos. La vida cristiana no es un cómodo sillón de una sala de estar. La vida cristiana tampoco es un hermoso carruaje para pasear y lucir. Tampoco es una religión para presumir. Es una vida para vivir y compartir. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer desde hoy ante este imperativo, ante este trascendental imperativo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Pondremos la mirada en las circunstancias? ¿Pondremos la mirada o seguiremos con la mirada en lo que tenemos o lo que no tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Pronto vendrá aquel que dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Piensa, tienes rodillas para orar, tienes pies para andar, tienes manos para dar, tienes oído para escuchar. Escucha el gemir, escucha el gemir de aquellos que ya están en el infierno y aquellos que irán en el infierno si usted y yo no le compartimos el evangelio. El Señor nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos bendiga. Voy a pedir al pastor, por favor, y él pasar adelante, hermano, para orar. ¿Sí? Gracias. Hermanos, vamos a colocarnos en las manos de Dios. Sabemos que ya avanzamos un poquito en la escuela bíblica dominical, pero creo que no ha habido mejor escuela bíblica dominical o mejor clase que la que hemos estado recibiendo ahorita a través del mensaje del sermón de nuestros hermanos. Vamos a colocarnos en las poderosas manos de Dios. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos porque digno eres de Él. Gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra, por medio de tu siervo, Señor, como en este caso por medio de nuestro hermano. Dios bendito. Sin duda todo lo que se dijo, todo lo que se predicó, no solamente es cierto, sino que nos resta a cada uno de nosotros precisamente a ser responsables con la salvación que tenemos y que podemos compartirla a otras personas. Dios bendito, ayúdanos a que este mensaje no solamente sea un mensaje hermoso y bonito, llegado a nuestros oídos, a nuestro entendimiento, sino sea algo que verdaderamente transforme nuestra vida, para que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos ser responsables y con amor y con todo deseo que la gente se salve. Dios bendito, seamos fieles comunicadores de tu palabra, con un método, con otro método, hay miles de métodos, Señor, que podemos utilizar, pero que quizá el peor método que haya para comunicar tu mensaje es aquel que no se utiliza. Dios bendito, toma en tus manos la vida de cada uno de nosotros y que este mensaje, Dios, no vuelva vacío en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que reditúe beneficio para tu causa, para tu obra. Rogamos, bendito Dios, que tomes en tus manos a tu siervo todos los planes que tienen, todo el entendimiento de la misma iglesia, Dios sigue ayudando, los recursos que se necesitan, Dios bendito, ese automóvil o ese carro, lo que necesiten para transportarse, Dios bendito, sin duda, de alguna forma tú vas a proporcionarlo. Si nosotros podemos poner un granito de arena para ello, Señor, ayúdanos a que podamos hacerlo. Gracias pues por tu mensaje y gracias por nuestro hermano y nuestros hermanos aquí presentes, que sin duda este mismo mensaje estarán llevando en algunos otros lugares, algunas otras iglesias que lo reciban, bendito Dios. Sé con ellos y muchas gracias por todo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano pastor.